Buenas noches, tomen su lugar. Esa intimidad con el Señor es lo que propicia nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en la vida cristiana. Y ese es el secreto de mantener la estabilidad en los tiempos adversos, en los tiempos exigentes, porque esa es la fortaleza que nosotros hemos venido preparando. En ocasiones somos sorprendidos y desfallecemos, nos tropezamos y en ocasiones se vuelve crítico el momento porque no hemos construido una relación profunda. Y para mantener una relación profunda en cualquier ámbito de la vida social se requiere inversión de tiempo, se requiere continuidad, se requiere comunión e intimidad, porque eso es lo que le dará a cualquier relación fortaleza, cimentada en una condición que provee elementos para mantenernos firmes. Mientras buscas en tu Biblia, en el capítulo 8 del libro de Lucas, la fe es para muchos simplemente aceptar una declaración de principios doctrinales, teológicos, y asentir que es lo correcto. Para otros la fe simplemente es la evidencia de que Dios es real y creer en Él. Pero la fe no solo es el aspecto intelectual de reconocer las verdades gloriosas eternas. La fe es una condicionante que hace una relación entre conocimiento y acción. La fe une el conocimiento y lo traslada a la práctica de la vida diaria. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. No está hablando de un desconocimiento intelectual, mental o una ignorancia de las verdades. Está diciendo que para ti y para mí, cuando hablamos de fe, es tener una evidencia que estamos caminando bajo tiempos difíciles, creyendo y dependiendo de Dios. Esa es la fe genuina, la fe que se traslada de un aspecto solamente intelectual, heredado o por conocimiento en la palabra, pero la fe va a ser probada. Y una fe no es fe hasta no ser probada, recuerda eso. Una fe no es fe hasta ser probada. Y ese es el punto. La vida cristiana siempre tendrá aspectos que nos van a exigir. Y esto no es raro porque todos los creyentes a lo largo de la historia experimentan circunstancias similares a las tuyas, a las mías. Pero ¿cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo es que podemos aprender de Dios? Sin lugar a dudas, hoy tú y yo estamos aquí porque amamos al Señor, pero anhelamos más de Él. Estamos en una carrera donde nuestro límite es llegar a la meta, y llegar a la meta es cuando Dios diga es tiempo de irnos a casa. Desconocemos el día y la hora, pero mientras tanto tú y yo necesitamos ir propiciando que nuestra relación se convierta en algo cada vez más sólido, más profundo, no exento de conflictos o adversidades, pero sí proveyéndonos los recursos para mantener firme nuestra confianza que por encima del presente, por encima de toda adversidad, Dios sigue teniendo el control. Esa condición nadie la puede resolver por ti. Eso es algo que yo necesito ir construyendo, preparando. Eso es algo que voy aprendiendo cada día con las experiencias de la vida. Si tú construyes tu relación sobre hechos reales, esa relación prevalecerá. Momentos vendrán que será probada, donde las cosas van a impactar, pero lo que estás construyendo, al ser edificado sobre la firmeza de lo inamovible, eso te permitirá entonces tener una relación profunda. Y esto es algo precisamente que el libro de
Lucas capítulo 8, verso 22, está hablando acerca de una tempestad. Dice, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Subraya esa frase, pasemos. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Despertando él reprendió al viento, a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? Que aun los vientos y las aguas mandan y le obedecen. Así que Jesús, después de un arduo día de servicio, de ministerio, cansado, pero mirando hacia adelante porque su propósito era cumplir y hacer la voluntad de su Padre, no negando el cansancio, pero sí extendiéndose hacia adelante sabiendo que el cansancio es temporal, que después de un descanso se continúa la carrera. Y él decide subirse a una barca y con él sus discípulos. Y les dice, pasemos del otro lado. Jesús tenía muy claro cuál era la misión a la cual él descendió, por la cual se encarnó y la que estaba enfrentando para llegar al final de su carrera. Él necesitaba acudir a otra región, a otra localidad y a otra esfera de acciones donde él se desenvolvería para comunicar el mensaje del Evangelio. Y me agrada tanto porque Jesús nos revela que no puede haber un conformismo, que no puede haber simplemente un estancamiento, es una extensión continua, un desarrollo continuo en el servir. Y a mí me alienta mucho cada vez que estoy leyendo y preguntando, Señor, ¿cómo, por qué, dónde, de qué manera, cómo? Son parte de mis interrogantes. Y me doy cuenta que aun cuando ese cansancio era tan rudo, Él determinó continuar. Y mientras suben a la barca, Él dice, pasemos del otro lado. La pregunta inicial que tengo para ti es, cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, ¿qué fue? ¿Dirección? ¿Una palabra de instrucción? ¿O fue una promesa? Y es ahí donde necesitamos empezar a indagar que cuando la palabra de Jesús es declarada, ¿qué significa para mí? ¿Qué es lo que define? Y si estas tres condiciones que he mencionado, en esas tres se cumplen, porque el Señor siempre establece la directriz a seguir. Él siempre sabe hacia dónde dirigirnos. Él conoce dónde podemos ser útiles y qué podemos hacer, pero a la vez aprender en medio de las cosas que vamos a experimentar. Así que Jesús estaba dándoles una palabra que debería ser fortaleza, aliento y sustento para el viaje. Tú y yo estamos en un viaje y nuestra vida es un viaje. Y el único aliento que vamos a recibir en cualquier momento y en cualquier esfera de la vida es la palabra del Señor. Esa deberá ser la que nos brinde hacia dónde dirigirnos. Por eso cuando Él está dando una palabra, está colocando hacia dónde debemos dirigirnos. Los discípulos entendieron estas palabras, pero no alcanzaron a comprender realmente qué tanto involucraba estas palabras. Hoy tú y yo sí tenemos toda la historia. Ellos apenas estaban experimentando y se escribiría la historia para beneficio de todos aquellos que hoy la tenemos. Así que sí es una dirección, sí, Jesús estaba dando la directriz hacia dónde dirigirse. Es decir, cuando comprendemos que servimos al Señor, no es nuestra voluntad la que predomina. No es nuestro aspecto personal de ver la vida. Porque cuando le dijimos, sí Señor, aquí está mi vida, voluntariamente le entregamos nuestro presente, nuestro mañana.
Y si conocemos cuál es su voluntad, entonces no tenemos por qué preguntarnos más, porque su voluntad es agradable, santa y perfecta. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Pero también esta palabra significa instrucciones. ¿Cómo los discípulos sabrían qué hacer? Jesús durmió y delegó a los discípulos el destino, las acciones para llegar al lugar que Jesús había señalado. Así que esas instrucciones es el manual que tú y yo tenemos para saber cómo ser efectivos en nuestra vida diaria, cómo enfrentar los retos, cómo superar lo inesperado, de qué manera mantener nuestra estabilidad espiritual, emocional, cuando todo parece desmoronarse, cuando todo tiene un enorme peso en nuestra vida. Y las instrucciones fueron muy claras y muy definidas, de tal manera que fueron entendibles. El Señor nunca nos va a dar instrucciones que estén fuera de nuestra capacidad de comprensión. Siempre tendremos un oído claro y atento cuando Él dice, vamos. En este caso dice, pasemos del otro lado. Pero también involucra una promesa que por encima de cualquier eventualidad dentro del contexto de su viaje, era llegar a ese lugar. Y esa es la promesa que nosotros necesitamos recordar cuando estamos en un viaje. Probablemente se presentarán condiciones difíciles, eventualidades fuera de nuestro contexto, riesgos por enfrentar, pero su promesa es que nos va a llevar al otro lado seguros. Esto es importante, porque a veces, como creyentes, nos acostumbramos a ver la palabra como algo que ya conocemos. Y damos por asentado una gran cantidad de aspectos que involucran nuestra fe, el cómo hace Dios, pero nunca se convertirá en algo tan personal a menos que no permitas construir esa relación que propiciará tu solidez, tu fortaleza, porque el bienestar de tu vida dependerá de cuánto esa palabra se convierte en realidad. Dirección, instrucciones y una promesa. Y si esa promesa estaba ahí, el viaje es desconocido. Nuestro mañana es desconocido. Nuestro viaje en la vida tiene vueltas o peldaños o ascensos, tiene diferentes condiciones. Pero tenemos entonces una palabra. El Señor dice, nos va a llevar del otro lado. Desde dirección, instrucciones, hasta una promesa de que Dios estará con nosotros, pase lo que pase. Qué interesante. Cuando podemos ver entonces que el propósito del Señor siempre, siempre es real. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo es que podemos entender que mi vida cristiana tiene un significado, tiene un propósito? ¿Por qué? Porque la vida está llena de interrogantes. Tú y yo iniciamos una búsqueda desde jovencitos, desde niños, y nuestra vida estuvo marcada por una búsqueda que tratamos de llenar por diversas formas, en diferentes ambientes, esferas o círculos. Pero no fue hasta que llegó la vida del Señor que cambió nuestro presente y nos hizo lo que somos. Y nos dio sentido, nos dio vida y nos dio un motivo que vivir y nos dio un propósito por el cual vivir. Seguir adorando y exaltando su nombre y servirle. Y su palabra se convirtió en una dirección, en una instrucción, como en una promesa continua que tú y yo tenemos. Porque las promesas que Dios da no son palabras al aire, son palabras que Él va a cumplir en su tiempo y su momento. Y las promesas no son para alguien fuera, es para aquel que camina y está en el Señor. Y esas promesas son realidades. Cuando Dios da una promesa, es anticiparte un hecho consumado en el futuro para el Señor, y para ti, para mí parece incierto, pero cuando Dios da una promesa es una declaración de un hecho real que Dios cumple. Fíjate bien. Él cumple sus promesas. Y eso es algo que nos debería alentar, porque cuando vivimos tiempos difíciles, ¿dónde refugiarse?
dónde encontrar dirección, qué hacer, cómo hacerlo. Y el manual es la expresión de la voluntad del Señor para decirnos cómo dirigirnos, hacia dónde, cuál debe ser la senda, la estrategia a seguir. Y esa promesa se puede convertir en esa esencia que te aliente cuando los días son críticos. Esa promesa puede encender tu fe cuando las circunstancias confrontan. Esa condición puede propiciar que el fuego una vez arda en medio de toda oposición. Y es impactante lo que el Señor está haciendo para con nosotros, su palabra. Así que hay algo interesante si te fijaste en tu lectura. Esta es una tempestad de viento. Fíjate bien, es una tempestad de viento. Y a veces nosotros no diferenciamos las tormentas, pero si te preguntaran cómo podemos de una manera hacer de la vida real lo que para ellos fue una tormenta en el mar. Las tormentas que tú y yo vivimos generan crisis. Las tormentas que tú y yo enfrentamos quizás no son de viento, son circunstancias que golpean, difíciles, que demandan mucho de nosotros, desgastan, donde nuestra fe incluso va disminuyendo a causa de no tener el resultado esperado en el tiempo que nosotros requerimos. Pero las tormentas van a ser parte de nuestra vida. Las tormentas pueden concluir momentánea o temporalmente, pero tarde o temprano esas tormentas volverán a emerger en tiempo y momento cuando menos lo esperamos. Esas tormentas entonces tienen propósitos específicos por las que Dios permite que nos alcancen. Si un creyente nunca tiene una tormenta, no es un creyente. Permíteme decirlo claramente. Si alguien dice que es creyente y no tiene tormentas, dificultades en su vida, y no digo que diario les debe tener, no, pero una señal inequívoca de un verdadero cristianismo es una oposición que siempre tratará de impedir que un cristiano llegue al lugar donde necesita llegar. Y esto no debe decir, ay, entonces no soy cristiano, no. El punto no es que tengamos tormentas todos los días, no. Porque el sol brilla todos los días. Las tormentas son temporales, recuerden. Pero, ¿qué tormentas atravesamos? Y esto es uno de los temas más difíciles de la vida actual. Tormentas de necesidades. Tormentas que desgastan, donde no sabemos de qué o cómo hacer para propiciar cambiar nuestro estatus. ¿Cómo salir de la presión de las circunstancias? ¿Cómo cambiar nuestro entorno cuando es demasiado demandante? ¿Cómo lograr superar la presión, el estrés y en ocasiones cuando la ansiedad se convierte en una permanente realidad? Y es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Pero aquí está un punto muy importante. Los discípulos repentinamente enfrentan una tormenta. Jesús fue a descansar, descendió quizá al lugar más bajo de la barca para ausentarse debido a su cansancio. Pero qué contraste. Los discípulos eran la mayoría hombres experimentados en enfrentar ese tipo de condiciones. Escucha bien, eran hombres con un alto grado de valor, con un temple por encima del temor cotidiano. Eran hombres valientes que desarrollaban sus capacidades, talentos y habilidades. ¿Por qué crees que Jesús eligió a la mayoría de marinos? ¿Por qué creen? ¿Porque simplemente pescaban? No. Permíteme decir varias condiciones del por qué el Señor eligió marineros. Porque son personas que saben trabajar en equipo. Personas con un alto grado de valor porque han enfrentado el peso de enfrentar su propia vida y está en riesgo cada vez que esas tormentas emergen. Por eso uno de los trabajos más difíciles catalogados
en el ámbito laboral es la pesca en Alaska. Wow. Que Jesús eligió hombres con un alto grado de compromiso, como son los marineros, que trabajan día o noche porque su labor es precisamente demandante y tienen músculo, fuerza, decisión, capacidad para determinar, para ir adelante. Así que cuando estos hombres se enfrentan a una tormenta, tú y yo necesitamos entender que era no una tormenta natural, normal o de mediano peso. Superaba su capacidad. Su valor se tornó en temor. Sus habilidades se fueron diezmadas. No tenían elementos para hacer frente a las circunstancias. Y eso es impactante, porque hay un contraste. Jesús está dormido, con una paz y descansando en medio de la tormenta. La tormenta no lo levantó, la tormenta no lo asustó, la tormenta no produjo ningún efecto en él. Pero los discípulos estaban alterados. Hicieron frente a la tormenta con sus fuerzas, pero llegó el momento en que todo se derrumbó, toda su condición llegó a su límite. Y a veces nosotros censuramos a los discípulos, decir, si tenían experiencia, si sabían cómo enfrentar. Hay momentos en la vida cuando tú y yo no tenemos la capacidad, el talento, los recursos, la habilidad, la creatividad para enfrentar lo que está frente a nosotros. No somos supercreyentes, somos vulnerables, somos seres limitados. Aun cuando nuestra fe está ahí, tenemos limitadas las capacidades, mas no impedidos para levantar al Señor. Así que ese contraste nos muestra entonces que en medio de la tormenta el Señor estaba profundamente dormido y tenía paz. Los discípulos estaban luchando y llegó un momento en que la crisis fue tal que llegaron a levantarlo, a despertarlo con un temor para decir, Señor, estamos pereciendo. El viento estaba golpeando duramente. Cuando se habla de viento en ese lugar, está hablando de una fuerza descomunal, porque el lago está abajo de las montañas. Y ahí se torna como un embudo donde esos vientos arrasan. Y el viento es capaz de desarraigar todo lo que no tiene solidez. Es capaz de levantar construcciones, de levantar todo cuanto está a su paso. Era un violento viento. Y de esta manera alteró las condiciones del mar. Es decir, el agua empezó a tener un enorme movimiento y las olas empezaron a encresparse a tal altura que ahora no solamente golpeaban con fuerza la barca, pareciéndola destrozar. Recuerda, eran barcos de madera, frágiles. Pero no solamente estaban experimentando el temor de que se pudiera romper, sino ahora eran tan altas las olas que estaban inundando el barco. Estaban en riesgo. ¿Serían capaces de evaluar su situación en medio de los momentos difíciles? Por supuesto, eran hombres experimentados la mayoría. Y evaluaron su situación y llegaron a una conclusión: no podemos salir de aquí. No tenemos la habilidad, no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad. Y fueron a levantar al Señor Jesús. ¿Qué sucedió? Jesús se levanta, y por eso mencioné, no despertó en medio de los vientos, ni de las olas, ni el vaivén de la barca. Pero los discípulos, al despertarlo, le dijeron: Señor, estamos a punto de morir. Tenemos temor, en otras palabras. No es mal o malo que tú y yo reconozcamos delante del Señor cuando no tenemos las cosas tan claras. Jesús se levanta
y reprende. Reprende al viento, calla, enmudece, ¿no? Y cuando Él declara, todo el caos empieza a ceder e inmediatamente la calma se vuelve una realidad. El descontrol se vuelve en bonanza. Las olas empezaron a cesar, pero permíteme decir, para cuando vayas al mar, cuando hay una situación de esta magnitud en el mar, aun cuando el viento cesó, las olas por horas después continúan teniendo ese mismo impacto, porque es una masa en movimiento. Pero en ese momento todo se calmó. Todo llegó a su conclusión. Esa es una gran lección para nosotros. No es la principal, pero necesito decirte, cuando clamamos al Señor, probablemente tú y yo pensemos que está dormido, que está distraído, que está ocupado con alguien más. Pero Dios tiene un tiempo y un momento. Y es donde tenemos que aprender que su tiempo es el tiempo perfecto. Quizá para nosotros no es el más apropiado, pero cuando Dios decide intervenir, lo hace justo en el tiempo donde todas las cosas van a rendirle honor y gloria a su nombre. Recuerda eso. No hay tormenta que Dios no pueda calmar. Pero quizá habrá momentos en nuestra vida en que Dios no calme la tormenta. Pero no es por falta de habilidad, capacidad o poder. Es porque Él tiene cosas mayores que hacer o permitirnos entender. Pero ¿qué sucedió? Y es donde ahí necesito llevarte, es donde está el enfoque central de esta palabra. No solo reprendió al viento, no solo reprendió las olas, también reprendió a sus discípulos. Fíjate bien. Ellos ya habían experimentado el poder del Señor, habían estado con Él, habían recibido instrucciones, les había mostrado el camino, revelándoles cosas que las personas a su alrededor no habían entendido. Él estuvo con ellos. Y esta era una prueba de fe para sus discípulos. Una prueba difícil, crítica, pero era una prueba acorde a su fe. ¿Te hace sentido? ¿Dios no nos dará más carga de la que podamos llevar? Esta prueba era en relación con su fe. Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas cargar. ¿Cuál fue la reprensión de Jesús para sus discípulos? No los descalificó, no les dijo, ustedes son más malos. No, Jesús les dijo lo siguiente. ¿Dónde estaba su fe en medio de la prueba? Fíjate bien. ¿Dónde estaba su fe en medio de esta prueba? Y a veces nosotros decimos que tenemos fe, pero no la colocamos en la práctica cuando estamos dentro de enfrentar la adversidad. Creemos que estamos teniendo fe, pero el temor nos ha superado. Las circunstancias nos han llevado a pensar que estamos en fe, pero en realidad estamos teniendo otra posición, otra condición que nos limita a ejercer la poca o la mucha fe que tengamos para propiciar que el Señor entre en acción. Qué interesante. Que el Señor no los reprendió para censurar, los reprendió para hacerles ver que su tiempo de inversión con el Señor por tanto tiempo y las muestras que habían visto de resucitar, de sanar, de libertad, de multiplicar los panes, no había producido el resultado esperado. Las tormentas tienen un propósito en nuestra vida. Las tormentas que Dios permite que vengan a nuestra vida es para mostrarnos lecciones que de otra manera no pudiéramos aprender. Tormentas que serán difíciles, muy difíciles, pero el Señor estará ahí, a la espera de que nosotros coloquemos en práctica lo que a lo largo de los años hemos venido aprendiendo. La experiencia adquirida de los eventos anteriores deberá ser un ancla para mantenernos firmes, fieles cuando las cosas no salen como esperamos. Pero es el haber aprendido
que en medio de todas esas condiciones del ayer, su fidelidad es inalterable. Él es fiel. La reprensión de Jesús fue para decirles dónde estaba su fe. En otras palabras, omitieron colocar en práctica su fe cuando las condiciones se van adversas. Pero surge una gran lección que es la más importante de esta noche. Después de haber visto todas esas maravillas y aún aceptar la reprensión del Señor, fíjense bien, ninguno de ellos dijo, no, Señor, ¿por qué nos reprendes? Este era un proceso para adquirir madurez, para crecer en la fe, para reconocer que aún nos falta mucho por caminar, por aprender. La humildad debe ser una de las características de nuestra madurez. Porque el Señor, cuando puede reprender, es porque necesitamos esa corrección, esa disciplina. De otra manera, creemos que nos va a aplaudir todo nuestro camino y que lo hacemos bien. Permíteme decirte, todavía no llegamos a ese nivel para decir que todo lo hacemos bien. Todavía no alcanzamos esa estatura para decir que tenemos todo hecho. Una de las muestras más evidentes del amor es la disciplina. Lo voy a repetir. Una de las muestras más grandes del amor es la disciplina. Y no se trata de una disciplina de dar 3 al principio, no. Dios inicia con un consejo, una exhortación y así sucesivamente. Pero el amor no puede permitir que el mal impere, porque el amor construye, no solapa. El amor edifica. ¿Te das cuenta? Y si en algún momento nuestro camino no es el correcto, el Señor nos dejará caminar por ahí. Nos dará la libertad de elección, pero cuando decimos, Señor, aquí estoy, entonces siéntate, mi niño, y vamos a platicar. Qué interesante. Pero ¿cuál fue la lección más grande que estamos hablando? Los discípulos conocían a Jesús como el sanador. Conocían como el proveedor. Conocían a Jesús como el Señor, pero todavía no dimensionaban en realidad la grandeza, la majestad y la gloria de Jesús. Pero empezaron a preguntarse y decirse entre ellos, ¿quién es Él? ¿Quién es? Supera nuestras expectativas. Caminamos con Él y todavía no alcanzamos a darnos cuenta de su identidad. Estamos con Él, Él está con nosotros, nos confiere su tiempo, nos revela sus secretos, hace cosas grandes y maravillosas y todavía no logramos descifrar quién es. Fíjate bien. Esas son las palabras que ellos están colocando. Y aquí es donde viene lo más importante. ¿Quién es que aún los vientos le obedecen? Esto se llama una revelación progresiva. Jesús estaba revelándose a ellos a través de las tormentas, a través de las circunstancias, mostrándoles quién es Jesús. Ellos empezaron a descubrir su identidad divina. Empezaron a darse cuenta que el único que puede dominar los mares, los vientos, es Dios. Y empezaron a descubrir que no solamente Jesús era un sanador, Jesús era un proveedor, Jesús era un buen conferencista, Jesús es Dios mismo. Esto es lo que ellos empezaron a descubrir. Por eso en el libro de Juan capítulo 16, verso 33, Jesús habló del Espíritu Santo diciendo, porque Él vendrá y les enseñará todas las cosas. ¿Por qué? En el verso anterior dice, porque todavía no pueden cargarlas. Esto quiere decir que tenemos un proceso de ir preparando nuestra vida para adquirir un conocimiento con mayor intensidad, profundidad y amplitud en la medida que seamos capaces de comprender la revelación divina. Los discípulos tuvieron 3 años y meses para ir descubriendo todas estas manifestaciones de su deidad. Y eso es lo que nos hace falta. Tú y yo nunca llegaremos a un conocimiento más profundo mientras estemos en esta vida, pero eso no implica conformismo, eso no implica decir ya lo sé,
o mantenerse en un estancamiento espiritual de por vida. La Biblia dice que el ser interior se renueva de día en día. Somos llamados a un proceso constructivo, a un cambio radical de postura, pensamiento, de entrega, pasión, amor. Debemos ir mostrando un desarrollo, un crecimiento. Mira, es tan sencillo, al menos para mí es tan sencillo. Cuando tú estabas pequeño, bueno, algunos nunca crecieron, siempre se quedaron en esa estatura, no. Cuando estabas pequeño, tu ropa te quedaba a la medida, ¿verdad que sí? O los zapatos. Pero después de un año, esa ropa, cuando estabas pequeño, o después de unos pocos meses, esa ropa ya no te quedó. Ya empezó a quedarte cortita como minifalda, ¿no? Y los zapatos apretadísimos. Eso quiere decir que el cuerpo naturalmente va en desarrollo, aún en tu incapacidad de podernos darnos cuenta, e involuntariamente nuestro cuerpo tiene un desarrollo natural de ir creciendo. De tal manera que la ropa, nuestros utensilios quedaron atrás porque ya no eran apropiados para nuestro presente. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que hicimos ayer, lo que vivimos en la vida espiritual ya no es apropiado para hoy. Necesitamos vivir el hoy en la manera en que Dios tiene, crecer, desarrollarnos. Y hay muchos que viven en un estancamiento espiritual de por vida. Nunca van a lograr comprender más del Señor porque solo su fe les alcanza para decir, el Señor es mi Salvador. Y esa es la primera, gracias Dios, pero no implica que esa fe sea lo suficiente. Nunca podremos ver cosas más grandes y ver grandes cosas a menos que no estemos dispuestos a permitirle al Señor que nos muestre cosas de una manera más extensa. Las tormentas serán los medios que Dios utilice para hacernos ver su grandeza, su majestad, su deidad. Qué difícil, pero es la única manera en que podremos verlo. ¿Qué lección aprendió Pedro de eso? En el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 5 y 6, vas a encontrar que Pedro había sido llevado esclavo o cautivo o fue prisionero por Herodes. Y fue colocado ahí por días porque el propósito de Herodes fue acabar con él como había hecho con Jacobo anteriormente. Y él estaba en la tormenta más difícil en ese momento de Pedro, donde sabía que no existía ninguna posibilidad de salir de la cárcel, porque estaba bajo el cuidado de dos hombres atados con él o encadenados con él para cuidarlo de que no se fuera a escapar. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro? Aprendió la lección en medio de la tormenta, a tener paz y a dormir. ¿Te das cuenta? Pedro aprendió bien la lección. Cuando no tenemos más que hacer después de orar, hay que esperar en Dios y tener paz en medio de la tormenta. Y aprender a descansar, a aprender a dormir, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Aprender a descansar en Dios, porque por más temprano que te levantes, no amanece más temprano. Pedro aprendió la lección. Y a veces tú y yo necesitamos aprender esas lecciones porque no puedo dormir, tengo el estrés, tengo la responsabilidad. Por supuesto, las responsabilidades son intransferibles, pero necesitamos aprender que después de estar con el Señor y entregarle todas nuestras cargas, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué hacer? Descansar en el Señor. Descansar y tener paz en medio de la adversidad. Solo el Señor puede darla. Pedro lo aprendió viendo al Maestro. Pedro aprendió que Jesús descansaba y dormía tranquilamente en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque estar en las manos del Señor es reconocer que Él tiene el control y el cuidado sobre todas las cosas. Nada de lo que te suceda, nada de lo que me suceda a mí es o está fuera del conocimiento de Dios. Todo lo tiene, todo lo sabe y lo que puede permitir tiene propósitos específicos. Así que, ¿cómo conoces a Dios?
¿Por ser mi proveedor nada más? ¿Por ser mi sanador? ¿Por ser aquel que tiene la capacidad de darme fortaleza? ¿O todavía hay mucho más por conocer al Señor? Yo necesito conocerle mejor. Yo cada día estoy pidiendo a Dios, llévame más adentro, más profundo, más íntimamente, Señor. Yo necesito aprender más de ti. Lo que me has permitido fue suficiente para hoy o para ayer, pero para hoy necesito más de ti, Señor. ¿Qué experiencia adquirieron después de esa tormenta los discípulos? ¿Entendieron que el Señor les permitió primero darse cuenta de la realidad de su fe, de su nivel de fe y cómo actuaron en su nivel de fe? La tormenta propició proveerles recursos que solo en el Señor están y a la vez proveerles la experiencia para adquirirla en el tiempo futuro. Todo lo que nos acontece a ti y a mí tiene un alto grado de instrucción, de enseñanza, y si sabemos aprovecharla, será determinante para que el día de mañana, cuando vengan las condiciones que no esperamos, hoy disfrutemos de recursos para cuando venga ese día, ponerlos en práctica. Jesús no estaba reprendiéndoles por su falta de fe, sino por su ausencia de poner en práctica la fe que tenía. Así que propiciemos que nuestra fe esté siempre en continua acción. Cada circunstancia, llevémosle al Señor su palabra, dirección, instrucción y promesa. Y mientras estás en ese viaje, el Señor dijo, pasemos del otro lado. Cuando Él dice vamos del otro lado, no es un supuesto, no es un sí condicional, es una promesa que va a cumplir de llevarnos del otro lado. Y un buen día nos llevará del otro lado a la eternidad con Él. Gracias, Dios. Porque tú y yo vivimos en lo temporal. Aunque muchos se aferran a esta vida para creer que todo esto es lo que más necesitan, déjame decirte que no. Este mundo se ha empeñado en hacerle creer primero a todo el mundo que es lo más importante, pero a la iglesia le ha hecho creer que es más importante y más interesante la tierra que el cielo. Ese es el gran problema que tenemos en la iglesia. Tener, querer, almacenar, poseer, vivir, disfrutar. Y no es que sea malo, el punto es que cuando toma una prioridad que no le compete, se ha convertido en el amo y señor de toda la generación. Así que tú y yo necesitamos recordarnos, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero no pertenecemos a esta tierra. Un buen día, tú y yo partiremos. Y la pregunta es, ¿realmente estaremos con el Señor? ¿Realmente Dios recompensará nuestra obra? ¿Realmente seremos tú y yo privilegiados de saber escuchar esa palabra que diga, bien, buen siervo fiel? Dios nos ayude a conocer mejor al Señor. Yo te aliento, no te conformes. Si Dios permite un evento en tu vida, es para mostrarte su gracia, su amor, pero a la vez para llevarte a un momento más íntimo y le conozcas de una manera que nunca antes lo has palpado. Y en esa intimidad descubrirás que Dios es el Todopoderoso. Vamos a ponernos de pie. Wow. Cada vez que leo la Biblia parece que como si fueran las primeras veces. Me alientan, me fortalece, me permite desarrollar esa pasión para decir, Señor, ¿cuántas cosas tienes reservadas que aún no alcanzo a palpar? Pero ¿cómo quiero, Señor, caminar en esa senda y estar en tu agenda para que me lleves justo en la agenda que tienes reservada? Yo quiero estar ahí, Señor. Tanto que compartir, pero necesitamos hoy. ¿Eres tú a quien el Señor va
a revelarse. Y si tú te revelas, las cosas van a cambiar. Vamos a orar. Padre, agradecemos la gran oportunidad de permitirnos hoy adentrarnos en el propósito de ser cada día maduros, desarrollarnos, crecer en ti, Señor. Padre, agradecemos por tu palabra. Nos has legado las instrucciones necesarias para saber cómo debemos caminar a través de los diversos momentos en que la vida nos confronta, para extraer lecciones que van a convertirse en herramientas para el día de mañana, para descubrir más de tu grandeza, majestad, gloria y poder, Señor, para conocerte más cara a cara, para aprender cómo eres, para descubrir, Señor, cada día tu grandeza, tu gloria, y movernos en esa esfera, Señor, donde es posible lo imposible para nosotros, mi Dios. Padre, nos rendimos ante ti y te suplicamos nos ayudes a poner en práctica la fe que en nosotros conoces exactamente cuál es, pero necesitamos ir caminando en ese ascenso para madurar, para crecer, para dejar de ser niños y adolescentes espirituales hasta llegar a la madurez que tanto requerimos. Ayúdanos, Padre, y sea tu nombre exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.